Dragon Ball Super Time 2, Goku y Vegeta en Shadow Garden. Después de que Daishinkan se fuera de la Tierra con Goku y Vegeta para decirles qué era lo que sucedía, estos estarían en el palacio del Rey del Todo, los Xeno-sama saludaría a Goku y Vegeta, estos saludarían y Goku preguntaría que cuál era el asunto que había que resolver, Daishinkan diría que porque por un fallo en la máquina de Trunks con la que viaja en el tiempo, ha creado brechas dimensionales y no saben cuántas hay actualmente ya que van en aumento cada día, Daishinkan diría que al Trunks no viajar a la época que tenía que ir antes del torneo del poder, se creado una distorsión espacio-tiempo, lo cual si no se resuelve pues estas colisionarían y se trataría de funcionar en el universo 7 y que afectarían la estabilidad de los demás universos, pero quieren que ellos dos se encarguen de resolver todo dado que si no se hace tendrían que borrar el universo 7, esto dejaría asombrado a Goku y Vegeta, y Goku preguntaría qué era lo que ellos dos tenían. Daishinkan les diría que lo que tenían que hacer era ir a cada una de estas dimensiones y destruir cada brecha desde allá porque de acá lo harán ellos ya que aunque se destruyan aquí en la otra dimensión siguen abiertas por eso, se venir a esas dimensiones, Vegeta curioso preguntaría que si viajar a estas dimensiones no se crearían más, a lo Daishinkan les diría que pero que había una forma de hacerlo y era usando unos potaras especiales los cuales les permitía viajar a otras dimensiones sin afectarles y les darían unos anillos los cuales los conducirán a cada dimensión que posee una brecha con el universo 7, en eso Xeno-sama sacaría 4 potaras y 2 anillos dorados los cuales se los darían a Goku y Vegeta, estos se los pondrían. Goku diría que le recordaba cuando se funcionaron por primera vez contra Majin Buu, Vegeta solo voltearía la cara, Xeno-sama les diría que entrenarían una hora en una aviación del tiempo con Daishinkan para que les enseñara a dominar bien sus doctrinas ya que como uno usa el poder de los ángeles y el energías que eran efectivas para destruir las brechas al combinar dichos poderes, Goku estaría emocionado por ser entrado por el padre de los ángeles y Vegeta solo sonreiría, Daishinkan les diría que lo siguieran, pasaría la hora y Xeno-sama felicitaría a los Saiyajines por su nuevo poder y Xeno-sama le daría a Vegeta un pendiente como el de Bills, Xeno-sama le diría que lo usará todo el tiempo, pues eso representa que era uno de los seres más poderosos con el poder de la destrucción, y Daishinkan le diría a Goku que él le daría un báculo como el de Whis, y le diría que lo podía invocar cuando quisiera. En eso Goku haría aparecer su báculo, en eso Xeno-sama les diría que como ambos ya habían aprendido a usar también el poder de la creación, les sería útil en esas otras dimensiones para crear dinero y comprar lo necesario. Goku diría que era hora de volver a la Tierra y despedirse de sus amigos y familia, así Goku usando el Kaikai llegaría a la Tierra con Vegeta, donde todos estaban esperándolos, estos después hora de irse, y así se despedirían de todos, así Goku levantaría la mano y frente a ellos se abrirían un portal por donde entrarían Goku y Vegeta, así cerrándose y todos se despedirían, en otra dimensión estarían una chica pelirroja arrancando a un monstruo que por más que lo cortara se regeneraba, en eso todo el planeta comenzaría a temblar y a nublarse y empezaban a caer rayos, y en eso en el cielo empezaría a abrirse un portal y de él saldrían dos seres que caerían en picada cerca de la chica y el poseído y estos al estar cerca saldrían volando del impacto. La chica con dificultad se levantaría y vería dos figuras entre el humo y el poseído se lanzaría a atacarlos, pero grande sería la sorpresa pues fue detenido con una mano por el sujeto de pelo en forma de flama y este diría antes de la creación viene la destrucción, terminando diciendo acá y en eso el poseído empezaría a gritar del dolor y empezaría a desaparecer dejando asustada a la pelirroja pues ella por más que lo atacaba no le hacía nada y un sujeto lo eliminó. Solo fue visto por una elfa que está en lo alto de un edificio, preguntándose que quiénes eran esos sujetos, pues cayeron del cielo. En eso esta bajaría para interrogarlos acercándose a ellos y también la pelirroja, pero estando cerca de ellos, estos desaparecerían, dejando sorprendida a las chicas, pero en eso la elfa llamada Alfa le diría a la pelirroja llamada Iris, que ellos eran los Shadow Garden los que acenchan en la sombra y que estaban tras el culto de Diablo. Esto sería escuchado por Goku y Vegeta los cuales estaban en el cielo viendo todo a través del báculo para averiguar qué era este mundo y cómo funcionaba. Ambos verían que la organización era bastante grande y Goku le diría a Vegeta que parece que no son malas personas así que les podrían pedir ayuda a encontrar la brecha. Vegeta estaría de acuerdo, mientras en otro lado sí que estaría peleando con el Marqués y dándole una lección de espada a Alexia,
Alexia, viendo esta aún fuera una técnica simple él tenía en alto nivel, pero en eso el Marqués Zenon usa unas píldoras para aumentar su poder pensado, pero este se enojaría por usar cosas externas para aumentar su poder. Después de un rato de darle una paliza, Zeke haría una técnica llamada bomba nuclear, destruyendo gran parte de la cuidad, pero no afectaría a Alexia siendo rescatada por su hermana. Todo esto había sido visto por los dos Saiyajines, viendo que tenían un gran poder al igual que las que pertenecían a la organización. Estos se irían del lugar pues querían conocer el planeta. Después de unos días estos volverían y vería que Alexia está siendo atacada por unos sujetos y como Zeke llegaba a salvarla, pero antes de que se fuera Goku usando la teletransportación aparecería frente a ellos dos, poniendo a Zeke en guardia. Al ver a dos sujetos aparecer frente a ellos de él en nada, Zeke preguntaría si pertenecían al culto del diablo, a lo que Vegeta tranquilo diría que no siquiera pertenecen a este lugar, y como él posee una organización querían pedirle un favor, a lo que Zeke diría que qué clase de favor, a lo que Goku diría que si le podían ayudar a encontrar una brecha dimensional interior parecía tener una galaxia, a lo que Alexia preguntaría que era una galaxia, a lo que Zeke diría que no sabía, a lo que Vegeta diría que sabía que ella no sabía qué era, pero él sí pues sabían quién era realmente y de dónde proviene, y su obsesión, dejándolo impresionado, pero recomponiéndose les preguntaría de por qué querían encontrar esa brecha, a lo que Goku diría que tenían que encontrar para eliminarla y que no colisione con otras dimensiones, pues crearían un caos, y que si esa brecha caía en manos equivocadas podrían usar el poder que esta posee para hacer cosas malas. Así Goku de su báculo crearía un holograma para que vieran cómo era la brecha. En eso Goku diría que en unos días lo buscarían. En eso Alexa le diría si eran ellos los que habían caído del cielo hace unos días atrás, que la tierra temblaba, caían rayos, a lo que Goku diría que si Fuen congregaron. Zeke preguntaría que a qué se refería, a lo que Alexia le diría que cuando ellos estaban abajo uno de ellos había eliminado al poseído, a lo Alpha le había contado. En eso Goku diría que ya se iban, pues iban a buscar dónde quedarse. En eso verían como estos dos desaparecieron. Al siguiente día Goku y Vegeta llegarían a la academia, porque sospechaban que el culto del diablo podría tener la brecha, pues más que busquen no la encontraban, y como tenían que mezclarse con los demás para averiguar información, estos decidieron entrar a dicha academia ya que ahí habían más involucrados con el culto de diablo. Zeke los vería y les preguntaría qué hacían ahí, así Vegeta le contarían lo que tenían planeando hacer y sus sospechas. Zeke entendería. En eso llegarían sus amigos a decirle que lo habían agregado a un torneo y estos les preguntarían que quiénes eran ellos, a lo que Zeke les diría que eran nuevos estudiantes, pues Goku con sus poderes se habían rejuvenecido para lograr entrar. Esto lo había notado Zeke, pero lo que más le llamaba la atención eran los pendientes que estos poseían, y los anillos, pues eran parecidos y que tenían un símbolo de infinito. Zeke estaría aburrido pues no quería, al final participaría. Pasado unos días llegaría Goku al salón donde estaba Zeke, Goku y Vegeta, pues se acercaban las elecciones del consejo estudiantil, pero también a la academia llegarían los del culto del diablo y crearían una barrera la cual anulaba la magia de los estudiantes excepto los del grupo del diablo, pero esto a Goku y Vegeta no les afectaría. Los del culto de diablo estarían acabando con los caballeros y tomando toda la academia, y llegarían al salón de nuestros protas y serían confrontados por Rose, pero esta al no tener magia no los podía detener y sería atacada y romperían su espada, y cuando una a ser herida sería salvada por Zeke recibiendo el ataque falleciendo en el lugar, o eso era lo que creía Rose, la cual aceptaría que Zeke la amaba, pero Goku y Vegeta ya sabían que esto pasaría, pues Zeke les había contado su plan y su obsesión con ser un personaje de fondo, lo cual Goku y Vegeta lo veía como algo medio loco. Goku y Vegeta se ocultaría y los tipos se llevarían a todos como rehén. En eso le dirían a Zeke que como estaba, a lo que se levantaría y vería su herida y les contaría lo que había hecho. Goku y Vegeta no dirían nada, y en eso Goku haría aparecer su báculo y apuntándolo frente a Zeke lo curaría dejando asombrado a Zeke, pues era algo raro de ver. En eso Goku diría que irían a salvar a los demás y se irían con Zeke vestido como Shadon, pero en el camino se encontrarían con Sherry, la cual les contaría que como habían anulado la magia con un artefacto llamado el Ojo de la Avariasia, y que el artefacto que ella tenía puede controlar el Ojo de la Avariasia, y que solo de repararlo. En eso llegarían miembros del culto de diablo, pero de un simple ataque de Vegeta serían eliminados, y le diría a la chica que le diera eso. Esta aceptaría dudosa y vería como Vegeta solo con tocarlo lo repararía, dándoselo y diciéndole que fuera con ellos hacia el Ojo de la Avariasia para que lo desactivara. Así estos cuanto comenzarían a caminar hacia el auditorio donde estaban todos los estudiantes, pero sé chicas que trabajan con Zeke, las cuales se fueron a encargar de los demás miembros del cuento de diablo. Así Zeke diciendo que después se reunirían pues tenían algo que discutir. Así todos continuarían su camino hasta llegar donde los estudiantes
En eso la chica desactivara el ojo de la avaría, así los demás atacarían sin piedad al haber recuperado su magia, armándose un tremendo combate, pero los atacadores para poder escapar habían incendiado la academia. En eso Zeke vería como el líder escapaba hacia un lugar en específico. Zeke les diría a Goku y Vegeta, y estos dos al oído le diría que lo seguirían con la chica peligrosa. Así Zeke confrontarían al sujeto, este se quitaría la armadura, siendo este el padre de Cherry, pero no se sorprendería pues sospechaba de él. Este le contaría su historia y cómo había asesinado a la mamá de Cherry, pues esta quería entregar el artefacto al gobierno, pues era peligroso, y como él se opuso la había asesinado Cherry. Al oír este porque estaba oculta con Goku y Vegeta, saldría a atacar al sujeto, pero regresó así Goku y Vegeta, los cuales se mostraría. Cherry quería eliminar a su padre adictivo por lo que le había hecho a su mamá, pero en eso Cherry, detenida por Goku y Vegeta, tranquilo se acercaría a Barnet y le preguntaría si no habían encontrado una esfera que parecía que tenía una galaxia, a lo que este le preguntaría para qué la querían. Vegeta sospecharía más de que ellos la tenían, así que de unos golpes dejaría grave a Barnet y poniendo la mano en la cabeza de Barnet vería sus recuerdos y le diría a Goku que ellos tenían la brecha dimensional y que habían creado un objeto con el cual ocultaban su presencia, por eso no la habían podido encontrar, y que en los recuerdos él no sabía dónde está, pero que tenían planeado usar la brecha para revivir a Diablo. Barnet atacaría a Vegeta, pero este de unos golpes lo dejaría más moribundo. Cherry sería soltada por Goku y está muy furiosa con una espada eliminaría a Barnet de la misma forma que lo había hecho con su mamá. Esta les diría que se iba a algo, se los diría así y esta se despediría. Al siguiente día la academia anunciaron que adelantarían las vacaciones, pues esta había quedado destruida por el ataque del día anterior. Algunos estudiantes volverían a sus casas, mientras que Zeke se quedaría en la ciudad con Goku y Vegeta, los cuales salían de ese mundo a buscar información. En unos días de esos Zeke sería llamado por Alpha, la cual le decía que fuera a la tierra sagrada donde había descendido la diosa para darle poder al gran héroe Liber. En el camino se encontrarían con Rose. En el tren que se dirigía hacia la tierra sagrada está abierto, afectado los sentimientos de amor por Zeke, pensando que ambos se amaban. Estos llegarían a la ciudad donde se toparían con Beta, la cual era una escritora, y durante la noche sería asesinado el arzobispo por el verdugo del culto de Diablo, aunque este escapó, pero sus acompañantes no, pues fueron asesinados por Chadon Garden, pero esto no impidió que el torneo de hiciera. El nuevo sacerdote daría la bienvenida y crearía un círculo mágico para que nadie saliera, hasta que participaron bastantes espadachines. No apareció ningún héroe hasta que fue llamado Zeke, el cual había sido inscrito por Rose. Por motivos personales, Zeke decidiría aparecer como Chadon y así aparecería Aurora, la bruja de la calamidad, la que casi destruyó el mundo. Esto emocionaría a Zeke. Goku y Vegeta vería esto bastante interesados por ver qué tan poderosa era dicha bruja. Desde las gradas, todos estarían asombrados por el oponente de Zeke. En la batalla Zeke estaría emocionado, pues no había tenido una así en mucho tiempo, pero Goku y Vegeta se habían dado cuenta de que la bruja está encadenada en algún lugar. Zeke se daría cuenta de lo mismo. A través de los ataques de la bruja, después de un rato Zeke ganaría, y el santuario respondería abriendo dos puertas, una sobre la arena del duelo y otra frente a Zeke. El sacerdote sacaría a todos del lugar, y como nadie sabía qué sucedía, este les contaría sobre la peste, pero en eso aparecería el grupo de Chadon Garden, y les dirían a las chicas que no entrarán y se quedarán en su sitio. Mientras ellas entraban, todo sería visto por Goku y Vegeta, los cuales decidieron entrar a ver si podían averiguar algo. Verían que el sacerdote entraría también, y antes de que se cerrara entrarían, y con ellos Alexia, seguida por Rose. Alpha no estaría contenta al ver a Rose y Alexia, pero se quedaría sorprendida al ver a Goku y Vegeta. Ahí está, lo saludaría y les diría que habían estado investigando lo que les había pedido y no habían logrado encontrar la brecha, a lo que Vegeta diría que el culto de Diablo la tenía, pero que no sabía en qué parte estaba, por eso decidieron entrar acá, tal vez la podía hallar, que este lugar es donde fue sellado el brazo izquierdo de Diablo después de la derrota a manos de Olivier, y que Olivier es una elfa, y que el culto de Diablo no solo quiere resistir a Diablo sino también conseguir la inmortalidad, pero que también este lugar es un cementerio de recuerdos de los que murieron en ese lugar y que los pueden ver. Esta seguiría contando todo. Alpha le pregunta al sacerdote el propósito de las píldoras. Este diría que con solo una otorga un gran poder y que no envejece, pero que tiene grandes defectos secundarios y que hay que tomarse en intervalos de tiempo. Vegeta diría que eran unos inútiles que no pueden conseguir poder por mérito propio, sino de objetos
movimientos ineficientes que eran todos unos insectos, a Goku le saldría una gota de sudor por lo dicho por Vegeta. El sacerdote al verse descubierto separaría a todos, pensando que era así más fácil de derrotarlos a todos, pero Vegeta harto le preguntaría si él tenía una esfera que tenía un gran poder. El sacerdote diría que no, pues estaba siendo estudiada por otros. La brecha diría que este lugar lo destruiría y de un simple ataque integraría todo el lugar, pero sin afectar a los demás. Solo Olivier y el sacerdote serían eliminados. Pasarían los días y llegaría el festival Buchen. Todo pasaría como la historia original, con la diferencia que Goku decidió participar pues estaba aburrido. Después de que Zeke derrotara a Iris, este iba a pelear contra Goku pues había pasado a las finales. El grupo de Shadow Garden aparecería pero se ocultarían para ver la pelea final, pues querían saber qué tan poderoso era Goku. Aunque Goku no era muy ágil con espada, había decidido participar. Goku sería el primero en atacar a una velocidad tan aterradora que Zeke a duras penas pudo bloquear el ataque, pero fue tan potente que salió disparado hacia las paredes, dejándolo asombrado pues no pensaba que fueran tan poderoso, pues Goku y Vegeta solo le habían contado el motivo de que estuvieran ahí, no su historia ni nada más de ellos. Sigma serio y miraría todo su poder y atacaría a Goku, pero este con suma facilidad repelía los ataques haciendo quedar en aprietos un ataque mágico, pero de un manotazo sería enviado al cielo y cuando explotó crearía una gran luz que iluminaría todo el lugar. Todos los que observaban el combate estarían aterrados por la demostración de poder. La batalla continuaría con Zeke perdiendo. Este no sabía qué hacer pues parecería un inútil frente a él. Goku con unos rápidos movimientos ganaría la pelea quedando como ganador. El grupo de Shadow Garden estarían asombrados por lo visto y se empezaron a movilizarse pues tenían una misión que cumplir. En eso Goku daría a Vegeta irse hacia dentro del lugar, este ayudaría a Zeke y se irían. Con Bros veríamos que los de la secta estaban eliminados y vería a Shadow Garden, los cuales le dirían que hiciera lo que iba a hacer y entraría al salón donde estaba su padre y le pediría perdón. Vegeta llegaría al lugar viendo todo. En un breve momento el rey recuperaría su conciencia y la perdona. Rose no duda y elimina a su padre. En ese momento parece Zeke como Shadow antes de que Rose se eliminara diciéndole que su lucha todavía no termina. En ese pers el cual manipulaba al rey. En eso Beatriz ataca a Shadow peleando por toda la ciudad. Vegeta se iría del lugar pues no encontraba a ninguno que fuera del grupo de Diablo, volviendo con Goku, los cuales verían como Zeke peleaba contra Beatriz y Iris, pero las dos serían derrotadas por Zeke y les mostraría que podía destruir toda la ciudad, pues Iris le había dicho que ahora era enemigo de todos. Con Bros está después de unos días llegaría a la base de Shadow Garden, pues se había unido por petición de Alpha, la cual le contaría todo donde está Zeke como Shadow. Goku y Vegeta pues esperaban a Alpha. Bros los vería y diría si acaso Goku y Vegeta pertenecían a Shadow Garden, a lo que Alpha diría que no. En eso Vegeta le preguntaría a Alpha si había logrado encontrar dónde se encuentran todas las bases del grupo de diablos. Esta diría que no, pues parece de que encontraron la brecha, se han ocultado. Vegeta ya frustrado pues Goku no quería involucrarse mucho, le diría tenían que buscar en todo pues si no las consecuencias. Goku solo pondría una cara asustado. Rose preguntaría de qué hablaban, a lo que Zeke diría que ellos dos buscaban una brecha dimensional, pues si no la encontraban este planeta corría peligro como toda esta dimensión, es a lo que Rose se reiría pues pensaba que era una broma, que algo así no era capaz de suceder, y le preguntaría a Goku y Vegeta qué eran esas cosas que tenían en sus orejas y esos anillos dorados con ese símbolo y más el báculo que posee Goku pues tiene una esfera que flota con un anillos, a lo que Vegeta algo molesto le diría que si no le creía le daba igual y que les demostraría quiénes eran ellos. Así se presentaría Vegeta y presentaría a Goku. Le diría a Rose que esos pendientes que tienen impiden que se creen brechas dimensionales al ellos viajar así otras, pues ellos no son de esta dimensión, y que ese el otro dorado que tiene en la oreja representa el poder de la destrucción o el poder de los dioses de la destrucción, diciéndole a Alpha que fue lo que vio cuando vinieron a este lugar. Así cada dimensión que tienen brechas que conectan donde ellos provienen, y que el Basilos de Goku es un Basilos de los ángeles, pues él es uno de los mortales que ha logrado acceder al poder de los ángeles, así como él logró acceder al poder de los dioses de la destrucción. Rose diría que no les creía pues era algo imposible. En eso Vegeta molesto dirá la borraría de la existencia, levantando una mano liberando una energía morada, la cual haría de correr un escalofrío a todos los que estaban ahí presente. Hasta Zeke sintió un miedo que no había sentido, pero Goku le dirá a Vegeta que se calmara. En eso Goku diría que si no encontraba pronto la brecha la única opción era destruir este planeta junto a la brecha y crear uno nuevo, dejando a todos pasmado pues no esperaban oír eso. Hasta aquí este capítulo. Si sintieron que Goku y Vegeta casi no tienen protagonismo es porque los voy a incluir más adelante. Like si te gusta.